Las diabetes son un grupo de enfermedades que suben tu nivel de glucosa. Dentro de ese grupo existe la diabetes tipo 2, que es la más común a nivel mundial. La diabetes tipo 2 tiene una característica y es que sigue una progresión, tiene una historia bien definida en ciertas etapas. La importancia es identificar en qué etapa nos encontramos para así tomar decisiones. Normalmente una persona comienza acumulando exceso de glucosa en el cuerpo, pero no tiene ningún signo y síntoma, ni siquiera tiene glucosa alta. Y luego evoluciona hacia la prediabetes y luego hasta una diabetes tipo 2, ¿no? Frecuentemente en el proceso de revertir la diabetes se tiene la duda, ¿realmente necesito medicamentos? ¿En qué momento puedo dejar las pastillas? ¿Necesito usar insulina o cuándo puedo dejar de usar insulina? Mucho va a depender en la etapa en la cual nos estamos encontrando para tomar esa decisión, tener los niveles bien controlados, sin tanta variabilidad glucémica y aumentar la posibilidad de éxito de reversión de esa diabetes. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te aclare ciertas dudas en cuestión de las etapas de la diabetes, porque el proceso va evolucionando, va progresando si uno no hace nada. Pero una vez estando en etapas más avanzadas, lo puedes revertir, puedes bajar escalón, por así decirlo, hasta llegar a niveles normales. Recordando que la diabetes tipo 2 es una acumulación excesiva de glucosa en el cuerpo que usualmente y casi siempre se acompaña de niveles de insulina altos o de resistencia a la insulina. Comenté al principio que las diabetes son varios grupos de enfermedades y trastornos. Aquí nos vamos a enfocar en este tipo en particular que se distingue por eso, una acumulación excesiva de glucosa. Aquí la pregunta es, ¿cuándo comienza la enfermedad, no? Y tenemos pues diferentes etapas. Tenemos la etapa, digamos, normal, ahí no hay enfermedad, no hay ningún problema y esa persona no tiene ninguna acumulación de glucosa, ¿no? Y después comienza la enfermedad en la etapa de acumulación. Aunque no tengas síntomas, no tengas signos y tu azúcar se mantenga bien, puede que el proceso ya esté comenzando. El desarreglo metabólico y hormonal ya está puesto en marcha. Ahí ya comenzó la enfermedad y la clave o el reto aquí es identificar en esa etapa porque no hay síntomas y no hay signos y tu azúcar está bien. Si detectas la enfermedad en etapa de acumulación, es mucho más fácil que lo puedas revertir y mucho más rápido. Si te esperas a la etapa más avanzada, que es la de diabetes tipo 2, necesitas la insulina. Ojo, necesitas la insulina porque tu páncreas ha perdido fuerza o ha perdido capacidad. A eso se le conoce como agotamiento pancreático. Después de la etapa de acumulación, si no se revierte, uno brinca a la prediabetes. No hay un tiempo bien definido. Esto puede ser 10 años, 5 años o puede ser de un año para otro, ¿no? En la etapa de prediabetes ya sube tu nivel de glucosa. Si eso no se corrige con los meses o años, evoluciona a una diabetes tipo 2. Y ahí tenemos tres, digamos, subtipos, ¿no? Las personas que tienen diabetes tipo 2 que pueden revertir sin utilizar medicamento o pueden controlar su azúcar sin usar ningún medicamento. Pero también hay personas con diabetes tipo 2 que necesitan los medicamentos para bajar su nivel de glucosa porque el exceso que tienen es muy grande o bien el páncreas está perdiendo cierta capacidad, ¿no? Y por último, hay gente que sí necesita la insulina en el contexto de una diabetes tipo 2, pero es totalmente reversible si uno mantiene una buena alimentación y el ayuno intermitente. Obviamente, estas etapas, lo primero es confirmar qué tipo de diabetes tiene uno para después clasificar y decidir, usted sí puede revertir sin usar medicamento, la insulina quítelo desde este momento o sabe qué, el medicamento vamos a darle más tiempo, vamos a mantenerlo unos 2, 3 meses o inclusive la insulina, no lo quite, vamos a dejarle unos 5, 6 meses y luego entonces cuando su cuerpo ya no esté en esa etapa, baje de escalón, por así llamarle, ahí sí le vamos retirando medicamento. Entonces tenemos la primera etapa de acumulación. En esta etapa tu nivel de azúcar es normal.
No esperes que el azúcar esté alto en esta etapa porque no sucede. Si el azúcar sube, ya estamos hablando de una etapa de prediabetes, cuando tu azúcar está arribita de 100, entre 100 a 126 en ayuno en varias ocasiones, o bien tu hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4%. En la etapa de acumulación puedes tener algunos signos o síntomas, pero no asociados a la glucosa alta, porque eso está bien, como los que ves en pantalla. Usualmente hay un síndrome de resistencia a la insulina y los datos son estos: sobrepeso, hígado graso, triglicéridos mayor a 150, tu colesterol bueno, si eres hombre, menor a 40 o mujeres, menor a 50, tu nivel de insulina en suero o en sangre mayor a 10 unidades, hombres problemas de próstata y mujeres problemas de matriz. Si hay dos o más de lo que están viendo en pantalla, es muy posible que sí haya una resistencia a la insulina y ya estemos acumulando azúcar, aunque tu azúcar se mantenga bien en la sangre. Cuando hablamos de acumulación de glucosa, hablamos que esa glucosa se va a los órganos, se va al hígado, al tejido graso, a los riñones, al corazón, al cerebro, no en la sangre. Cuando esos órganos se saturan, tienen demasiada glucosa que ya no cabe, entonces sí, el azúcar que está en la sangre ya no puede entrar a los órganos, se comienza a acumular en la sangre y es cuando comienzan a subir tus niveles de azúcar y los síntomas derivados de esa hiperglucemia. Otro punto importante en esa etapa de acumulación es el ácido úrico. Hay mucha gente que tiene niveles de ácido úrico altos y que no se asocia al síndrome metabólico o a la resistencia a la insulina. Y la verdad es que está sumamente ligado. También es otro criterio que desde mi punto de vista hay que considerar como un dato de resistencia a la insulina. Aquí preguntan, y es lo que estamos comentando, ¿el colesterol alto contribuye? Para nada. Si se fijan bien, la resistencia a la insulina únicamente toma en cuenta los triglicéridos y tu colesterol bueno, no el colesterol total. Y es lo que la mayoría de nosotros los médicos, bueno, antes lo hacía, ya no, nos fijábamos, el colesterol alto, el colesterol alto. El colesterol alto no te dice mucho acerca del problema de salud que tiene esa persona, es triglicéridos y colesterol bueno. Colesterol alto no entra como un criterio como tal para clasificar una resistencia a la insulina. Estar en etapa de acumulación quiere decir que vas a tener mucho más problemas en comparación de una persona que no tiene resistencia a la insulina. Si eso persiste, ahora sí, tu cuerpo pierde la capacidad de compensar o regular tus niveles de azúcar y es cuando comienza a subir entre 100 a 126 en ayuno y tu hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4%. Nuevamente, confirmando que sí sea una diabetes tipo 2, porque hay gente que tiene estos números y no tiene prediabetes, tiene inflamación crónica, tiene problemas del cortisol, tiene problemas del sueño, alteración del ciclo circadiano. Eso no es una diabetes tipo 2, ellos no están acumulando glucosa, tienen otro problema, ¿no? Aquí, suponiendo que ya se confirmó que efectivamente hay esto y el azúcar está alto, entonces sí, es una etapa de prediabetes. Además de tus niveles de azúcar, otra diferencia es que tu tejido graso y tus incretinas están mucho más alteradas que en esta etapa. Por lo tanto, te va a tomar más tiempo revertir esta circunstancia. Las alteraciones del tejido graso es prácticamente dos, se podrá decir en términos sencillos. Una es alteración de tu composición corporal. Tienes un exceso de grasa o depósitos de grasa en sitios donde no debería. Y yo también le agregaría una disminución de tu masa corporal. Y la otra alteración del tejido graso es, el tejido graso tiene funciones. Esa grasita que tenemos en el cuerpo, tejido subcutáneo, tiene cierta función, pero también hay otro tipo de tejido graso que te ayuda a regular tus niveles de glucosa. Puedes tener poquita grasa, pero a lo mejor esa grasa, véanlo como un órgano, no está funcionando bien. Y los desequilibrios de tu tejido graso te suben tu nivel de azúcar, te generan resistencia a la insulina. Eso
también se revierte con el proceso de alimentación y ayuno intermitente, pero toma bastante tiempo. Y lo otro es una resistencia o una deficiencia en el mecanismo de las sincretinas. Si tienes problemas de microbiota derivado de lo mismo, de todo esto, entonces tus sincretinas son deficientes. Puede que tengas la microbiota bien y tu cuerpo sí las produce, pero tu cuerpo ya desarrolló cierta resistencia a esas sincretinas. Esto es totalmente reversible. No existe un medicamento que te vaya a revertir la prediabetes porque no hay medicamento que solucione esto, tu acumulación excesiva de glucosa o bien que te baje tus niveles de insulina. Si hay inyecciones que ayudan o funcionan de esa forma o pastillas, pero al final de cuentas, si uno no hace el cambio, quita esos medicamentos, uno tiene una especie de rebote. Tus niveles se van a disparar nuevamente. Aquí preguntan, ¿se puede tomar metformina para prediabetes? Sí se puede, pero no ayuda. La metformina no te va a corregir eso. Vamos a ponerlo un poco más grande. ¿La metformina te va a bajar tu nivel de glucosa? Puede que sí o puede que no. Al final de cuentas, tú no buscas eso, ¿no? Tú buscas eliminar el exceso de azúcar, corregir el problema o desequilibrio hormonal. Y la metformina no te ayuda para eso. Si eso no se corrige, una etapa de prediabetes, algunas personas, la gran mayoría, en el tiempo suficiente, de acuerdo a su metabolismo, evoluciona a una etapa de diabetes tipo 2 propiamente, que es cuando tu azúcar en ayuno es mayor a 126 en varias ocasiones y tu hemoglobina glucosilada es mayor a 6.5%. ¿Existen otras pruebas para diagnosticarlo? Sí, como la curva de tolerancia a la glucosa, pero yo no lo sugeriría. Glucosa en ayuno en varias ocasiones en un laboratorio, no en el glucómetro, porque el glucómetro tiene cierto margen, y complementando con una hemoglobina glucosilada. A partir de ahí, clasificamos. Se trata de una persona con diabetes tipo 2, pero no necesita medicamento. Tiene su nivel de azúcar en 500, su glucosilada en 14%, pero estoy viendo que no necesita medicamento y está bien comprometido y lo va a revertir sin medicinas. Pues le damos sin medicinas. No depende de su nivel de glucosa, depende de la etapa en la que se encuentran. También hay gente que, a ver, tiene diabetes tipo 2, no, pero aquí como que hay datos que no cuadran, detalles con su riñón, su tiroides, su rutina, es mucho estrés. Me parece que debe continuar todavía un poco más con el medicamento o bien iniciar medicamento si no lo está tomando, ¿no? Algunas personas cuando ya tienen más, digamos, consecuencias en su salud. Y luego, algunas pocas personas, no todas, son muy poquitas, necesitan insulina. Y eso uno lo determina a través de el péptido C. Si tu páncreas está bien, no necesitas insulina y la puedes dejar rápido, siempre con un seguimiento médico adecuado y cuidando la dieta y el ayuno. No nada más es así, ¿no? Es hacer ciertos cambios, esperar el efecto y luego entonces hacer la modificación de esos medicamentos. Entonces, etapa de insulina, mucho va a depender. Ojo, ¿puedes controlar tu azúcar y revertir sin medicamentos? Sí. ¿Es necesario para algunas personas tomar medicinas por cierto tiempo? Sí. Y después, como van a ir bajando de escalón, vas quitando el medicamento hasta que llegues a lo normal, ¿no? La etapa normal sería tu nivel de azúcar normal y sin que tengas ningún dato o signo de estos. Sin ningún signo de acumulación es cuando ya revertiste todo el problema por completo. Si una persona está usando insulina o está considerando usar insulina porque nada le baja su azúcar, va a depender. ¿Cursas con resistencia a la insulina? No necesitas, porque tienes un montón de insulina. Así de sencillo y al contrario, ponerte mucha insulina cuando tienes resistencia puede complicar más o enlentecer el proceso de revertir la diabetes. Si tienes una diabetes tipo 2 y ya por meses o años y que nunca te has controlado y curiosamente o interesantemente en los análisis no hay resistencia a la insulina, hay que revisar cómo está funcionando ese páncreas. Si ese páncreas funciona muy poco con un péptido C,
tienes un agotamiento pancreático y necesitas la insulina por ahora, de forma temporal. En cuanto a la dieta, el ayuno, los suplementos, tu calidad del sueño estén surtiendo efecto y ese péptido C comienza a subir, entonces ahí se puede quitar la insulina. Mucha gente me ha tocado, tienen diabetes tipo 2, por el tratamiento que llevaron, no les funcionó y el páncreas dejó de funcionar, ¿no? Dejó de producir insulina. Y cuando se hacen los estudios me dicen, yo pensé que tenía resistencia a la insulina y ahora resulta que no tengo. Efectivamente no tiene, pero después la va a tener. El tratamiento se lo va a producir y es normal. Lo que sucede es que para que el cuerpo tenga resistencia a la insulina, tiene que haber insulina. Si no hay insulina, lógicamente no tienes resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, estas personas empiezan con la dieta, empiezan con el ayuno, los suplementos, a mejorar la calidad del sueño, sus horarios. Y en estudios posteriores, ¿sabe qué, señor? Ahora sí tiene resistencia. Su nivel de insulina antes era en 5 unidades y ahora lo tenemos en 23. ¿Pero por qué, doctor, si estoy siguiendo la dieta? Porque su páncreas ya despertó, ya está produciendo insulina nuevamente a lo que su cuerpo necesita. Como ya la está produciendo, ahora sí, quitamos la insulina que usted se está inyectando, ¿no? Entonces, mucho va a depender. Recapitulando un poco, una etapa, digamos, normal, pues no hay ningún problema, tu azúcar está bien, no estás acumulando nivel de glucosa y nada. Ahí tienes nada más que prevenir, cuidar tu dieta y ayuno y no hay absolutamente nada. En etapa de acumulación, tu nivel de azúcar está normal, ¿eh? Totalmente normal, amaneces en 80, 85, tu hemoglobina glucosilada en 5.2%. Pero si ya tienes signos de resistencia a la insulina, como los que compartimos, quiere decir que ya estás acumulando. Y si le sigues así como vas a brincar eventualmente a una etapa de prediabetes. En la etapa de prediabetes puede haber ya síntomas como tal y tu azúcar puede estar más alto, ¿no? Entre 100 a 126. Si eso no se corrige, evolucionas a una etapa de diabetes. Una etapa, digamos, temprana de diabetes tipo 2, te puedes regular sin ningún medicamento, no es necesario. Pero hay gente que no, hay gente que ya tiene un poco más de complicaciones y necesita algunos medicamentos de forma temporal. Y hay personas que tienen mucho más daño, su páncreas ya no está funcionando, tienen un agotamiento y necesitan la insulina. De ahí la importancia de este péptido C. Estas etapas se pueden corregir, sí, sí. Si una persona usa insulina y cursa con agotamiento pancreático, le va a tomar mucho más tiempo, ¿eh? Casi el doble o quizás hasta el triple de tiempo de una persona que no tiene agotamiento. Ejemplo, si yo tengo una diabetes tipo 2, donde sí necesito medicamentos por un tiempo, a lo mejor revierto en 4 meses. Pero si se trata de una persona que tiene diabetes tipo 2, su páncreas casi no funciona, necesita la insulina, a lo mejor le toma el doble o el triple, 8 meses o quizá hasta 12 meses, ¿no? Un año para revertir por completo. Si estoy en etapa de acumulación, en 1 o 2 meses lo puedes resolver o la mayoría lo resuelve en ese tiempo. Prediabetes, en 2 o 3 meses se corrige. Mucho va a depender de la etapa, del tiempo que te va a tomar y si necesitas o no medicamentos. Y de esta forma uno también se puede ir guiando si voy bajando de escalón. Doctor, es que yo hace 3 meses me inyectaba 20 unidades de insulina y tenía el azúcar en 120. Ahora ya no me pongo insulina 3 meses después y mi azúcar está en 120. Pues ya bajaste de escalón, ¿no? Estabas en una etapa de diabetes que necesitabas la insulina y ahora no la necesitas. Estás en una etapa que necesitas medicamento. Sigue en su proceso, vas a llegar a la etapa de diabetes tipo 2, donde no necesitas medicamento. Sigues trabajando en eso, bajas una prediabetes. Sigues trabajando en eso, corriges la prediabetes, pero todavía tienes acumulación de azúcar. Sigues trabajando en eso hasta que llegas a lo normal. Esto también nos sirve como una especie de checklist para ya corregí esto, ya corregí aquello, ya corregí lo otro, ¿no? Lo ponemos nuevamente en pantalla, que viene siendo esto de aquí. Al corregir todo esto, y aquí me preguntaron, ¿no? Colesterol total, eso no se toma en cuenta.
se toma en cuenta lo que están viendo aquí en pantalla, ¿no? Ya corregí todo eso y mis niveles de azúcar están normales, pues entonces ya estoy normal, ya revertí todo por completo. Aún no, sigo acumulando, ¿no? Doctor, es que mi médico me dijo que no tenía diabetes y que no tengo ningún problema, no tengo resistencia a la insulina porque mi azúcar está en 85 y mi hemoglobina glucosilada está en 5%. Me dijo que no tengo resistencia, que sigo igual. Ok, pero pues mire, tiene su colesterol bueno bajito, está bajo de 40, es hombre, ¿no? Tiene sobrepeso y además el ultrasonido que me está mostrando dice que hay esteatosis hepática o hay hígado graso. Eso es resistencia a la insulina. Que te suba o no tu nivel de glucosa, ese ya es otra historia, ese ya es otro boleto. Entonces, esas son las etapas que la importancia aquí es, nos da un norte o una guía de si vamos bajando de escalón o vamos subiendo de escalón y además tomar la decisión, ¿necesito medicamento o no? ¿Necesito o no la insulina? ¿O bien en qué momento puedo dejar de usar la insulina? A través de un péptido C, que aquí pregunta o comenta, ¿no? Hilda H. ¿Cómo sé qué estudios me puedo hacer para saber si está bien seguir usando insulina? A través de un péptido C, que aquí lo vamos a poner de hecho en el chat. Péptido C en suero. No proteína C reactiva, no péptido anticitrulinado, no, esos son otros estudios que a veces los laboratorios se confunden. Y se confunden porque no es normal, no es común que alguien pida péptido C para saber qué tipo de diabetes tienes, si necesitas o no la insulina, ¿no? Ok, vamos a pasar aquí al chat a ver qué preguntas o comentarios tienen relacionados con el tema y les agradezco nuevamente que estén conectados en esta sesión en vivo. Dice manda Evelyn, dice buenas tardes, saludos desde la Ciudad de México. Le mando un abrazo, gracias por su tiempo de estar viendo estos videos. Igualmente, señor Alberto Paulino, desde República Dominicana. Raquel Seguinot nos saluda desde Puerto Rico. Igualmente, yo estoy en Tijuana, Baja California. Eduardo Manrique, igualmente, buen día tenga usted. Aquí creo que ya lo respondimos durante la sesión, ¿no? ¿Se puede tomar metformina para prediabetes? Sí se puede, pero no, no funciona. Hilda pregunta, ¿qué estudio se puede hacer para ver si la microbiota, es lo que usted quiere decir, creo, se encuentra bien? Normalmente lo encuentran como un rastreo o un mapa GI, aquí lo estoy poniendo en el chat, GI Map, aquí lo estoy colocando, o una prueba como tal de microbiota por PCR. Ese sería como el estándar de oro. Francisco García dice, por fin con esta conversación, me ha convencido de que eso es mi problema, resistencia a la insulina. Es la intención de que esta información y estos videos les aclare lo que se supone los médicos tratantes deberían de estar diciéndole a la gente que están atendiendo con estos temas, pero no te dicen nada. A ver, tu azúcar, tómate esto y dale como puedas, ¿no? Y te veo en 3 meses. Estás bien. Doctor, pero sigo amaneciendo en 110, 105. Estás bien controlado. Tú síguele, vas bien. No, hay que intentar casi siempre, aunque en ocasiones no es posible, revertir lo más que se pueda. Marta Galicia dice, entonces, ¿para qué la recetan la metformina? Bueno, mire, existen muchas guías internacionales que en cierta forma no regulan, pero sí nos orientan a nosotros los médicos a tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, en diabetes hay muchas guías, la guía de la ADA, Asociación Americana de Diabetes, es como un documento grande que se actualiza cada año. Y esas guías, así hay guías para la hipertensión, para el colesterol, para la infertilidad, para los infartos, para la insuficiencia renal, hay guías que lo hacen un consenso de expertos a través de la información que están acumulando, ¿no? Entonces, si yo, doctor, yo quiero tratar la diabetes, pues voy a revisar las guías, ¿no? Las más recomendadas y con mayor prestigio. Y en la guía viene persona con azúcar alto, dale la metformina. Persona con prediabetes, dale la metformina. Eso sí, si ustedes lo revisan, hay como un algoritmo o un diagrama de flujo.
Dice, persona con prediabetes o glucosa alta, cambios del estilo de vida, pero sí una letra mini y un cuadrito súper chiquito, ¿no? Cambios del estilo de vida. No funciona, el siguiente paso es dar la metformina. Esa es una. Dos, yo soy médico internista especializado en la diabetes y obesidad. A mí nunca, nadie me enseñó en la carrera en que son 7 de medicina, 4 de especialidad, 2 de la diabetes y obesidad, son 11, 13 años, 13 años de escuela de medicina. Nunca me enseñaron cambios del estilo de vida, cambios de la alimentación. Entonces, ¿por qué viene en la guía de la ADA así tan chiquito? Si nosotros le preguntamos a los doctores que van saliendo de una especialidad, de una residencia, la mayoría va a ser extremadamente, yo creo que el 0.1% han recibido información acerca del ayuno, de la dieta, de los suplementos, de la microbiota. La gran mayoría no. Es todo un tema, señora Marta Galicia, pero más o menos es eso. Nosotros los doctores estamos entrenados para dar pastillas, no para pensar y no para analizar qué es lo que está ocurriendo en estos temas, ¿no? Enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Si una persona llega infartada a urgencias, hay que tratarlo como dice la guía, porque eso salva vidas y funciona de maravilla, ¿no? Si alguien tiene una neumonía grave y requiere oxígeno, hay que tratarlo como se recomienda. Ahí no es que el tecito, que el omega, no. Ahí no funciona. Pero en este contexto, una enfermedad crónica que ambulatoria no requiere internamiento es otro tema. Guido Cubero, igualmente, buenas tardes, gracias por estar aquí. Andrés Vallejo, que nos manda un saludo desde Colombia. José Valencia pregunta si consultamos en California, Estados Unidos. No, nosotros estamos en territorio mexicano, pero tenemos consultas en línea. Ok, aquí preguntan, tenemos un video, de hecho, donde hablamos específicamente de la vitamina D. Tener niveles bajos de vitamina D te hace mucho más propenso a acumular glucosa, y ya vimos que es el primer paso, ¿no? La acumulación de glucosa, que si no se corrige, resistencia, prediabetes y después todo lo demás. Son varios los mecanismos. Eh, Podemos resumir que los niveles de vitamina D, o quizá el punto más importante, te ayudan para regular tu ciclo circadiano. Regular tu ciclo circadiano es poner en sintonía o sincronía lo que uno hace durante el día con tu sistema hormonal, lo cual pues es clave para revertir la diabetes y tener una buena salud metabólica, ¿no? Aquí Hilda Hammond dice, aquí cuando se va al hospital de una vez, le ponen insulina y metformina y pues sí, es lo que sucede, ¿no? Azúcar alta es igual a pastillas y si no es igual a más pastillas y si no es igual a insulina. Ahí no hay ningún análisis. Ahí estás actuando en automático y no, yo pienso que no debería ser así. Hay que analizar qué te está subiendo tu nivel de glucosa, qué puedes realmente, eh, cambiar para corregir los problemas de fondo, ¿no? Marlene Lisset dice, mi azúcar en ayuno me ha estado saliendo alterada. En ayunas las tomas me salen a 305, 284 y 184. Probablemente se trate de una diabetes tipo 2. Yo lo confirmaría con hemoglobina glucosilada, péptido C, al menos insulina en suero. Si hay resistencia a la insulina, quiere decir que es una diabetes tipo 2. Si no hay, habrá que ver el resultado del péptido C. Esos glucosas no son normales, atiéndase pues a la brevedad posible, ¿no? Dice que Creaciones Leti, después de desayunar en 101 y 104. Bueno, una glucosa postprandial en esos números no hay ningún problema, ¿eh? Olga Giraldo dice, buenas tardes, le pregunto, ¿la insulina basal es lo mismo que el examen de funcionamiento pancreático? No, son diferentes. Insulina en suero es una muestra de laboratorio y el otro es el péptido C. No son exactamente lo mismo y no miden exactamente lo mismo. Ambos son muy importantes y valiosos para confirmar qué tipo de diabetes tiene uno, en qué etapa se encuentra
y cómo se puede revertir. Ok, aquí pregunta el señor Ismael Guerrero. Saludos desde Ciudad Madero, Tamaulipas. ¿Qué alimentos pueden bajar la glucosa? No existe un alimento que te va a bajar tu nivel de azúcar, ¿no? Se corrige con el tiempo bajando tus carbohidratos. No es como si voy a comer este brócoli, eso me va a bajar el nivel de azúcar. No, no. La comida, las intervenciones en la comida, los cambios de la dieta, es para que ya no le sigas metiendo azúcar al cuerpo, ¿no? Cambia tu dieta, no le metas azúcar, no le metas carbohidratos refinados. Y número dos, el azúcar que está aquí, sácalo del cuerpo a través del ayuno intermitente. Más o menos más o menos es así. Angélica Nuno pregunta, ¿estamos en la ciudad de Tijuana? Sí, es correcto. Arely Salmerón dice, gracias, tuve consulta hace pues, unos días, ¿no? Hace poquito, y me levantó mucho el ánimo. Dice, debería haber muchos médicos como usted. Gracias, le aprecio mucho sus palabras y creo que en el caso suyo, pues tenemos el camino, creo yo, bien trazado de qué es lo que está pasando con esas alteraciones que vimos en su última consulta. Ok, Tomás Hernández dice, ¿cuántos carbohidratos son recomendados para revertir o poner en remisión la diabetes? Hay gente que baja los carbohidratos y no revierte la diabetes, ¿eh? No, es parte importante, sí, pero no es lo único. Más o menos se dice que entre 30 y 70 gramos de carbohidratos complejos al día. Y esto mucho va a depender de cómo mi cuerpo maneje esos carbohidratos. La mayor parte de la gente tolera esta cantidad de carbohidratos que les comento, ¿no? 30 a 70 gramos al día. Digamos que el 90% de la población, pero hay un 5% de esa población que tolera más. Le puede meter 100 gramos, 120 gramos al día y no pasa nada y revierte. Pero solamente el 5% de la población se salen hacia arriba y el 5% se sale hacia abajo. 30 gramos les dispara un montón su nivel de azúcar y no pueden revertir y tienen que disminuir aún más, 20 o 15. También, depende de si tu péptido C se encuentra bien o no se encuentra bien, cuál es la resistencia, cómo está tu peso, cómo está tu masa muscular, cómo está tu microbiota, cómo está la inflamación. Depende de varios factores para prescribir eso. Ok, vamos a ver aquí. Dice Margot Cardoso, ¿qué daño te hacen tus órganos si desde un inicio te mandan insulina? Depende. Si tu cuerpo la necesita, ninguna complicación. Si es una diabetes tipo 1, tu cuerpo no la produce, no pasa nada. La necesitas y te va a ayudar, porque si no la usas, la cosa se puede poner peor, ¿no? En el caso de la diabetes tipo 2, depende. Si tu péptido C está bien, tu páncreas funciona bien y tienes mucha insulina en el cuerpo, ponerte insulina va a agravar la enfermedad y te va a generar complicaciones, las que ustedes ya saben, riñones, neuropatía, ojos, corazón, hígado graso, etcétera, ¿no? Si se trata de una persona con diabetes tipo 2 que tiene un péptido C disminuido o su páncreas no está produciendo mucha insulina, no le hace ningún daño porque le falta. Ahora sí que la respuesta correcta es depende. Si te falta, no te pasa nada. Si te sobra, sí te afecta. En la diabetes tipo 2 puede ser inclusive que en un momento te haga falta, pero que después con el tratamiento o los cambios, tú ya no te haga falta y sea el momento adecuado para retirar esa insulina. La diabetes tipo 2 genera complicaciones no únicamente por tener el azúcar alta, ¿eh? Tener el azúcar alta tiene cierta toxicidad, sí, que se le conoce como glucotoxicidad. ¿Va a haber problemas a corto o mediano plazo por azúcar alta? Sí. Pero también hay problemas por tener insulina alta, la hiperinsulinemia. O sea que hay gente que tiene el azúcar bien controlado, entre comillas, en 88, por ejemplo, y su hemoglobina glucosilada en 5.3%. Entonces tiene el azúcar bien bajito, pero está tomando mucho medicamento o usando mucha insulina, ¿no? Esa en realidad es una diabetes enmascarada.
y tú ves los análisis y ves que tiene resistencia a la insulina e insulina alta. Es que yo estoy bien, doctor, no tengo ningún problema, mi azúcar está bien. A ver, el azúcar está bien, correcto, y es bien importante, pero también es bien importante corregir las causas de fondo, que tu cuerpo no tenga una acumulación excesiva de glucosa y no tengas niveles altos de insulina. Porque aún así, con tu azúcar en 80 y tu glucosilada en 5%, aún así, a la mayoría se le presentan complicaciones tarde que temprano. De hecho, a propósito, no hay ningún estudio, no hay ningún artículo publicado que diga que la insulina mejora la calidad de vida o mejora la sobrevida de los casos con diabetes tipo 2 a largo plazo. La insulina salva vidas, sí, cuando la gente lo necesita o cuando está internada por alguna complicación grave, ya sea por la misma azúcar como estado hiperosmolar, cetoacidosis o por otra circunstancia, ¿no? Hay gente que tiene infartos, neumonía, por ejemplo, o algunas cirugías, y estando internados, el azúcar se les dispara. Ahí es importante usar insulina en ese contexto, en el contexto de una enfermedad aguda o crítica, pero ya cuando es un problema crónico, ya la cosa es bien diferente. Ok, pues espero que este video les haya aclarado algunas ideas acerca de la diabetes tipo 2, su evolución, su curso y más o menos en qué se fija uno para saber si ya quitamos medicamento, lo seguimos usando, usamos insulina, la quitamos o la dejamos todavía por un tiempo más a través del péptido C y el contexto. Los laboratorios, al final de cuentas, nos van a confirmar o complementar lo que estamos viendo del historial de la persona. Gracias por haberse conectado a esta sesión en vivo. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo video. Que estén muy bien todos. Gracias además por sus preguntas y comentarios, porque eso enriquece muchísimo la charla. Que estén muy bien. Hasta luego.